Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar hablando sobre el tema de la fagofobia, este miedo a tragar, a atragantarse con el alimento sólido, que suele presentarse en muchas personas con trastorno de ansiedad. La fagofobia puede estar presentada de muchas maneras. En muchas personas a veces empieza a aparecer luego de un atragantamiento. Por ejemplo, no tienen ningún tipo de problema con tragar el alimento o comprimidos o cualquier cosa. Y de golpe, un día tal vez estaban un poco más estresados, más ansiosos y comen algo, se atragantan, tienen mucho miedo por lo que está sucediendo porque se empiezan a ahogar, empiezan a toser mucho, sienten que se van a morir, su mente empieza a interpretar que se pueden morir o que tal vez estuvieron muy cerca de la muerte y queda una especie, digamos, de trauma en esa situación. Entonces, a partir de esa situación que sucedió, la persona empieza a tener una y otra vez miedo a tragar cualquier tipo de alimento sólido. Inclusive yo he visto en los grupos de autoayuda y comentarios de psicólogos que se han visto casos en donde la persona ya ni siquiera puede llegar a tragar alimentos, o sea, a tomar líquido, ¿no? Ni siquiera poder tomar líquido, en donde ya la persona llega a un estado muy grave y tiene que ser internada y le tienen que poner un suero, porque obviamente no se está pudiendo ni hidratar, ni alimentar de ninguna manera. Algunas personas también lo que hacen es triturar los alimentos para que se hagan líquidos, digamos, y consumir los alimentos sólidos en forma líquida. Entonces se genera acá toda una cuestión de angustia, de preocupación por la persona. Generalmente va de menor a mayor. Si la persona empieza a tener cada vez más miedo y no enfrenta esto de alguna manera y no empieza a hacer terapia, se empieza a complicar todo mucho porque el miedo sigue ahí. Y está asociado muchísimo lo de la fagofobia con el tema de, como dije antes, los trastornos de ansiedad y el estrés en general. La persona ya cuando empieza a experimentar este miedo, en el momento en el que está por tragar algo, sabe que ya viene la comida, ya sea desayuno, almuerzo, cena, merienda, lo que sea, o inclusive está en un entorno social en donde tiene que estar, no sé, tal vez comiendo socialmente en el trabajo, en una reunión, en un restaurante, en donde sea, tal vez es peor aún. Ahí hay que analizar el trabajar eso aparte también, la cuestión social. Pero aunque esté la persona sola en su casa, se puede observar muchísimo que el miedo persiste si no hay un tratamiento de fondo y no hay una exposición a empezar a volver a entrenar la mente y hacerle entender que no hay realmente un peligro. A ver, la persona cuando está muy tensionada, estresada, empieza en toda la parte de la zona de la garganta, se empiezan a tensionar todos los músculos y la parte interna. Entonces, de esta manera la mente, con miedo, la mente asustada, empieza a intervenir en la parte natural de la deglución, ¿no? Empieza a intervenir en esta parte tan habitual y normal, natural, que tiene el cuerpo de simplemente ponemos un alimento en la boca, masticamos un par de veces y tragamos. La parte de tragar realmente es algo automático. Si bien nosotros hacemos, digamos, por así decirlo, algún movimiento voluntario, la parte ya de la deglución en sí, cuando empieza a pasar lo que se llama el bolo alimenticio, es automática. O sea, es una cosa que funciona normalmente sin intervención alguna. No es que hay que ponerse a pensar, bueno, a ver, ahora cómo trago y cuando ya pasó el alimento tengo que hacer tal movimiento y fijarme cómo. Realmente eso no sucede, uno simplemente traga y ya está. Entonces, cuando suceden estos miedos, cuando se presentan estos miedos, generalmente la persona empieza a tratar de controlar todo. Y cada mínima molestia, porque se presenta como una molestia que tiene en la garganta o sensación de rigidez o no sé, de ardor, de irritación, de sentir algo áspero, ya empieza como la persona en su mente a amplificarlo mucho y la sensación es mayor aún. Entonces inmediatamente empieza a pensar que se puede atragantar o directamente realmente se atraganta. Se atraganta justamente, repito, por esto que mencioné antes, ¿no? Por el querer controlar toda esa parte de la deglución. ¿Qué formas hay para poder solucionar este problema, este inconveniente que las personas pueden llegar a tener? Básicamente es primero identificar si hubo algún, digamos, trauma anterior. No necesariamente un trauma, un estrés postraumático gravísimo o algo súper grave, pero, repito, si la persona tuvo un atragantamiento muy intenso en donde pensó que se iba a morir, claramente la mente, cuando va a consumir algo sólido, va a interpretar que se puede llegar a morir. Entonces, automáticamente toda la fisiología, todo el cuerpo se pone en estado de alerta. Hay que identificar esas cosas, hay que identificar bien con terapia cada paso, si es qué es lo que sucedió o si directamente la persona de un día para el otro, sin haber tenido ninguna situación como esta que estoy mencionando, empezó a tener miedo a tragar. Tal vez algún pensamiento ahí rumiante se le cruzó por la cabeza que se podía quedar atragantada, o que escuchó tal vez en algún lado que tal persona se murió atragantada, o presenció a alguien quedándose muy
muy atragantado con algo, ya sea como dije, con un elemento sólido, un comprimido o algo, y capaz vio hasta esa persona ponerse violeta porque le faltaba el aire y vio como casi se estaba por morir, por así decirlo. Entonces quedó como la persona asustada y identificó que podía llegar a pasarle a ella también. Entonces lo que hay que identificar en la terapia es esto que les digo, si pasó algo específicamente con la persona en sí, si le pasó a ella, o si simplemente vio algo o hubo algún pensamiento. Generalmente no viene porque sí, pero en algunos casos el paciente dice, no sé, yo directamente de un día para el otro empecé a tener miedo, a atragantarme y ya no puedo comer más alimentos sólidos o ni siquiera puedo tragar líquido, ¿no? Entonces la terapia cognitivo-conductual generalmente sirve muchísimo con pequeñas exposiciones de menos a más, ir de a poco sumando en un listado, se puede sumar en donde la persona puede decir, bueno, a ver, este alimento, por ejemplo, hacer, como les digo, un listado, que este alimento, el número 1, sería el más difícil para mí de imaginarme de tragar, ¿no? O esta cantidad de alimento, supongamos. Se van haciendo exposiciones en donde a veces, en algunos casos, algunos psicólogos acompañan a estas personas a un restaurante o a su propia casa y están, digamos, al lado de la persona, acompañándolos para que tal vez tengan un poco menos de miedo y se vayan exponiendo a esta situación y hacerle básicamente entender, a través de estos refuerzos positivos, hacerle entender a la mente, al cerebro básicamente, que no hay peligro en tragar, o sea, no hay ningún tipo de problema con esto. Entonces, no es simplemente algo que se pueda decir a la persona y decirle, che, mira, no pasa nada, está todo bien, simplemente traga tranquilo y listo, porque no funciona de esa manera. Tiene que ir acompañándose la terapia y la exposición, y de esa manera ahí sí, la persona de a poco se ve como va empezando a exponerse a eso y deja de tener tanto miedo. Cuando deja de tener tanto miedo, puede llegar a pasar en varias ocasiones en donde la persona, aunque esté haciendo la terapia, esté acompañada y esté enfrentando esto, puede ser que se atragante, porque como les dije, vuelvo a repetir, la persona está intentando controlar la deglución, está intentando controlar esa parte que es algo muy natural, es simplemente tragar, pero que para estas personas obviamente se vuelve algo extremadamente tedioso, dificultoso, molesto e inclusive imposible. Entonces, vuelvo a repetir, hay que entrenar nuevamente a la mente, el cerebro, a que esto no es algo peligroso, es algo necesario para poder vivir y se puede hacer. O sea, el mensaje que les quiero dar, que obviamente las personas que estén sufriendo de esto tengan por entendido, que den por entendido que es algo que se puede superar, es algo que no es que queda de por vida ni nada por el estilo, y se puede salir adelante. Pero más que nada, como les digo, con exposición. Si uno siempre se está escapando, como siempre he hablado en mis videos de los ataques de pánico, el video anterior que hice del bolo histérico también tiene un poco que ver con estas situaciones de ya empezar a prestar demasiada atención a las molestias de la garganta. Repito, ahí si no lo viste, puedes verlo acá, te lo dejo en las tarjetas. En ese video comento en una parte en donde muchas personas empiezan a tener esto del bolo histérico y se les termina pasando a una fagofobia, o sea, un miedo a tragar alimentos, ¿no? Como que, digamos, ese cuadro, por así decirlo, ese síntoma se termina complicando. Entonces, como estaba diciendo, siempre hay que llevar una exposición a este tipo de cosas, no hay que huir, porque digamos que huir de esto es básicamente seguir encadenado a que siga pasando una y otra vez. Así que bueno, si te sirvió este video, si te está pasando esto, comentalo acá en la caja de comentarios. Comenta tu experiencia, comenta cómo te va. Muchas personas tal vez más allá de una terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, o exposición, tal vez es una persona que está acumulando muchísimo estrés hace mucho tiempo, muchísima ansiedad, niveles altísimos de ansiedad, en donde necesitan tal vez un acompañamiento farmacológico para bajar un poco los niveles de ansiedad o estrés y poder empezar a practicar esto de la exposición, obviamente al mismo tiempo, y empezar a poder tragar más tranquilos, a estar más relajados y no estar tan tensionados en el momento en donde se están exponiendo. Esto fue todo por hoy en este video. Espero que te haya servido, que te haya ayudado, que haya sido de información para vos. Tal vez no lo conocías o no conocías el término. Si te pasó, simplemente capaz decías, bueno, me está costando tragar, estoy teniendo miedo de tragar, pero como que tal vez no lo identificabas. Bueno, como comenté, es algo que les puede pasar a muchas personas con trastorno de ansiedad y mucho estrés acumulado, así que puedes quedarte tranquilo que no sos el único, no sos la única que está pasando por esto. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Espero que estés lo mejor posible. Hasta luego. Chau, chau.